Os vamos a enseñar cómo poder crear una encuesta push. Para empezar tenéis que entrar en el dashboard, en el menú lateral encuestas push y vais a aparecer en esta pantalla en la que os van a listar todas las encuestas que tenéis creadas. Si os aparece vacío es que aún no ha habido ninguna encuesta creada. Por lo tanto vamos a empezar. Crear encuesta push. Esta es la primera pantalla que vais a ver cuando accedáis y donde vamos a seleccionar los ajustes básicos de la encuesta. Primero de todo, vamos a decidir quién queremos que la reciba. ¿Queremos que la reciba toda la empresa? Simplemente le damos a añadir. Empresa Capri. ¿Que queremos que solo una parte de la empresa, los niveles 1, Capri Barajas, lo reciba? Pues le damos a Capri Barajas, añadir. ¿Que queremos que lo reciba todo Capri Barajas más Mónica, que es de Capri Serrano? Pues toda aquella gente que queremos que la reciban aparte de Capri Barajas, las vamos a añadir aquí abajo, por ejemplo, aquí Mónica. Esto significa que lo va a recibir todo Capri Barajas más Mónica, que es de Capri Serrano. Si por contrario solo queremos que una parte de nuestra plantilla la reciba, pero no segmentado por los niveles que tenemos, simplemente tenemos que dejar esto vacío, ¿de acuerdo? Y descargar esta plantilla. En esta plantilla vamos a poder subir el listado de emails que queramos de nuestra base de datos que reciban la encuesta. Lo rellenamos solo con los emails y la volvemos a subir. De esta forma, solo las personas que estén en esta base de datos que acabamos de subir van a recibir nuestra encuesta. Para hacer la prueba vamos a hacer, por ejemplo, Capri Barajas, ¿ok? Añadir y ahora esto se va a enviar a Capri Barajas. Decidimos un nombre para la encuesta de prueba, por ejemplo, y para el día 11. Decidimos si queremos que sea anónima o no y vamos al siguiente campo. Este último campo de aquí, aplica reglas de segmentación, tiene mucho que ver en cómo hemos subido la base de datos de la empresa en cuestión. Así que este punto, si queréis, lo vemos conjuntamente mediante una llamada concretamente con la empresa. Le damos a siguiente. En esta pantalla vamos a empezar el diseño de la encuesta. Va dividida por bloques y los bloques por preguntas. Vamos a crear un bloque y añadir las preguntas que van vinculadas al bloque. El bloque lo podéis añadir una descripción que os ayude a explicar mejor en qué se basa. Pregunta 1. También se le puede añadir una descripción que es opcional y aquí vemos obligatoriedad o no de la pregunta. Podéis elegir que sea obligatoria o no. En este caso vamos a hacer obligatoria, por ejemplo. Y aquí os muestran los 3 tipos de preguntas que tenemos. Las preguntas de caja abierta, las preguntas de elegir una cara y las preguntas de opción predefinida. Vamos a hacer una prueba con cada una de ellas para que podáis ver cómo funcionan. En este caso vamos a elegir de cara. En cada pregunta podéis también añadir una fotografía. Añadir pregunta. La pregunta 2, por ejemplo, no la vamos a hacer obligatoria y vamos a hacer una opción predefinida. Cuando elegimos una opción predefinida, os va a aparecer esta opción que es la múltiple. Esto significa que el empleado pueda elegir más de una opción a la hora de responder. Si ponemos múltiple, os pregunta cuál es el mínimo de preguntas que queréis que puedan responder y cuál es el máximo. Y aquí ponemos, por ejemplo, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. ¿De acuerdo? Otra vez vamos a hacer la pregunta 3 y también vamos a poner predefinida, pero sin elegir opción múltiple. Esta es una nueva funcionalidad también en la que vais a poder condicionar las preguntas. Cuando elijáis una opción predefinida y no la elijáis múltiple, en la siguiente pantalla podréis condicionar estas preguntas. Es decir, si en la pregunta 3, condicionada, les quiero preguntar X cosa, que si me respondes que sí, vas a una pregunta en concreto y si me respondes que no, vas a otra pregunta en concreto, lo vamos a poder hacer de esta manera. Por lo tanto, si respondo sí o no, ¿de acuerdo? Entonces quiero hacer que si respondes sí, te vaya a una pregunta y si respondes no, vaya a otra. Pues lo que tenemos que hacer a continuación es seguir con estas preguntas que luego querremos condicionar porque se va a condicionar en la pantalla siguiente. Entonces, añadimos otra pregunta, que es la pregunta 4, que es condicionada del no, por ejemplo. Por lo tanto, si en la pregunta anterior respondemos no, vamos a hacer que en esta vaya una pregunta de caja abierta. Entonces,
Nos quedaría la pregunta 5, que por ejemplo sea de caja abierta para ver cómo funciona. Perfecto. Entonces, siguiente. Aquí vamos a poder condicionar todas aquellas preguntas que hemos seleccionado como predefinidas, sin que sean múltiples. Y como podéis ver, la pregunta 3 condicionada, que es la que hemos marcado, la respuesta es sí, la respuesta no. Si la respuesta es no, queremos que vaya a la pregunta condicionada no. ¿Ok? Damos a siguiente. Y en esta pantalla vais a poder ver la vista previa de la encuesta. Como veis, la pregunta 1 obligatoria, la pregunta 2 de selección de más de una opción, la pregunta 3 condicionada y la pregunta 4 que ya te lo dice. Esta pregunta aparecerá si se elige la opción no en el campo anterior y la pregunta 5 de campo abierto, como hemos dicho. Le damos a siguiente y ya tenemos la encuesta aquí. Para empezar, activar la encuesta. ¿Cómo lo hacemos? Le damos al botón y nos va a preguntar si queremos que mande un mail y una push a todos los empleados. Podemos seleccionar sí o no. Si decimos que no, la encuesta va a quedar activa, pero no se va a mandar ningún comunicado. Si decimos que sí, se va a mandar automáticamente un email y una notificación al teléfono de todos los empleados que tengan que recibirla. En este caso vamos a darle que no, por ejemplo. Ahora ya la tenemos activa, pero no ha comunicado nada. ¿Qué podemos hacer desde el botón que tenemos a la derecha? Editar la encuesta, ver respuestas, notificar pendientes, duplicar o eliminar. Tenéis que tener en cuenta que una vez tenga respuestas, no vais a poder editar las preguntas, pero mientras no las tenga, sí. Accederíamos, podríamos cambiar los datos que quisiésemos. También podríamos reordenar preguntas desde este botón. Seleccionamos este botón y podemos mover el orden de las preguntas según queramos. Sigues los mismos pasos que hemos hecho en la previa encuesta y finalizamos. ¿Qué más? Que queremos ver respuestas. Vamos a aparecer en un panel en el que van a aparecer todas las respuestas que han habido. ¿Qué más podemos hacer? Notificar pendientes. ¿Qué significa esto? Todas aquellas personas que no hayan respondido a la encuesta van a recibir el mail y la notificación para que lo puedan hacer. Por lo tanto, si al activarla no hemos notificado nada, podemos volver a darle a este botón para que todas aquellas personas que no hayan realizado la encuesta la reciban. Los que, si la hayan respondido, no van a recibir nada. Con el botón de duplicar, duplicamos la encuesta y con el de eliminar, la eliminamos. ¿Qué más? Si seleccionamos este botoncito de aquí y le damos a descargar encuesta, vais a poder descargar los resultados de la encuesta en un documento Excel que os va a llegar a vuestro mail. Y este buscador de aquí que veis, podéis filtrar por activas, inactivas y por nombre de encuestas para poder encontrar la encuesta que estáis buscando. Espero que os haya servido de ayuda.